para nosotros hacer ese reencuentro, de poder encontrar a mi familiar, poder encontrar a mi padre, es un momento sumamente importante para nuestra vida. Ese es el cambio también de vida para nosotros, porque al final, aunque muerto mi padre, lo encontré y lo enterré dignamente. Que no es lo mismo de estar con esa incertidumbre de decir, ¿se murió o no se murió? ¿Dónde está? A lo mejor está vivo. Entonces hay una situación bastante difícil para las comunidades, y esto de alguna manera ha afectado también la parte, digamos, emocional de las familias. Como pueden observar, ese es nuestro trabajo. Nosotros realizamos las exhumaciones con el apoyo de antropólogos forenses, ¿verdad? Pero también en la parte de justicia. ¿Quiénes son los que se involucraron a esas violaciones a derechos humanos? Obviamente Ríos Montt. Durante la época de Ríos Montt, Lucas García, ¿verdad? Y su gran equipo de la línea de mando que nosotros le llamamos, ¿verdad? Porque obviamente Lucas García, Ríos Montt dieron las órdenes para hacer las ejecuciones extrajudiciales, las grandes masacres, los actos de genocidio en contra de nuestros pueblos. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso. Como les decía, el Ministerio Público no investiga. De los 1.200 osamentas recuperadas, únicamente han llevado 5 investigaciones. Río Negro, destacamento militar, el caso de La Laguna, el caso de Pachalún y ahora el caso de genocidio contra el pueblo Mayachí. Pero el Ministerio Público de oficio debería hacer esa medida, pero no lo hace. Obviamente se requiere grandes esfuerzos. Adivima tiene su equipo, bueno, tiene varias áreas de trabajo, pero también tiene un equipo jurídico, un área jurídica donde tenemos como mínimo 3 abogados, a veces baja 2, dependiendo de los recursos que obtenemos de la comunidad internacional, porque obviamente nosotros no recibimos ni un solo centavo del Estado, porque el Estado nos ve como el enemigo, digamos, por hacer ese trabajo. Entonces tenemos un equipo de profesionales que hacen ese tipo de trabajos. Adivima contrata a esos profesionales. Tenemos también un equipo de antropólogos, trabajadores sociales, tenemos investigadores. Es un equipo, digamos, multidisciplinario en lo que tenemos. Pero entonces, la búsqueda de justicia obedece precisamente que tuvimos el primer resultado de nuestro trabajo. Y se recuerda muy bien, Claudia, en su exposición, en 1999 logramos el primer caso de la masacre de la comunidad de Río Negro, donde se murieron 107 niños y 70 mujeres. Y ahí va, digamos, la respuesta al gobierno cuando dicen, no, pues los que se murieron eran guerrilleros. Nos preguntémonos ahora si un niño de 2 años, 3 años puede ir a combatir contra un ejército preparado. Mujeres embarazadas fueron masacradas, ¿verdad? Entonces, a eso se obedeció el primer caso que nosotros logramos. En 1999 llevamos a los primeros 3 patrulleros como actores materiales en esas masacres. En el año 2008 nuevamente logramos el segundo caso del mismo hecho. Ya llevamos a 8 patrulleros más en la cárcel, más la persecución, la orden de captura de un coronel militar, José Antonio Solares González. José Antonio Solares González. Era el actor material intelectual de la mayoría de las masacres en Rabinal. Y precisamente la masacre del 13 de marzo de 1982 en la comunidad de Río Negro lo hizo en honor a su cumpleaños, porque él cumplía años el 12 de marzo en cada año. O sea, es un sanguinario, es un diablo. Y entonces, pero aparte de eso, porque las cosas no avanzan, este militar que tenía orden de captura, hasta ahora está prófugo de la justicia. Pero so this military colonel, we had an order, an arrest warrant out for him, but he's still free. He's fled.
En Guatemala no hay justicia. Existe impunidad, existe favoritismo, el poder militar, poder económico. Los empresarios en Guatemala pues tienen, digamos, un poder extraordinario en todos los poderes. Y eso obedece entonces que la impunidad se prevalece mucho. Porque entonces, veamos el caso Ríos Montt ahora, está libre, a pesar de que se encontró culpable de cometer los actos de genocidio en el país. No lo sacaron por intervención de la clase empresarial, por los militares. Entonces, el caso de coronel José Antonio Solares González está protegido por el Estado Libre. En el año 1994, este militar fue subjefe del Estado Mayor Presidencial. Entonces, cuando nosotros pedimos capturas, no hay capturas. ¿Por qué? Porque hoy en día este señor es un asesor del Ministerio de la Defensa Nacional en Guatemala. Entonces, Guatemala es complicidad de esas violaciones de derechos humanos. Y por lo tanto, es que nosotros decidimos que por esos hechos, por esos actos del Estado de proteger a los victimarios, pues entonces elevamos nuestro caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es el primer caso que lo presentamos ante la comisión. Es el otro micrófono. Como le decía, los casos en Guatemala es sumamente difícil. Cuando nosotros queremos accesarnos a la justicia, siempre encontramos grandes tropiezos. Pero eso no es, digamos, solo es la impunidad, sino que también los ataques, las intimidaciones en contra de los testigos, en contra de los abogados, en contra de las organizaciones que buscan justicia. Entonces, en este caso, llevamos el caso Río Negro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2008, y en el año 2012 logramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera una resolución a favor de las comunidades y en contra del Estado guatemalteco. Pero el desafío más grande de nosotros era encontrar la justicia, y lo encontramos. Una sentencia en contra del Estado guatemalteco. Sin embargo, el Estado no ha cumplido hasta esas alturas. En el año 2012, llevamos 3 años ahora de no tener el cumplimiento de estas resoluciones. Porque el Estado de Guatemala, máximo el último gobierno, el anterior gobierno, donde el presidente era el general Otto Pérez Molina, el corrupto de primera mano en Guatemala, pues obviamente se defendía diciendo que en Guatemala nunca hubo masacre, nunca hubo genocidio, y que por lo tanto los que se murieron eran guerrilleros. Eso era lo que decía. Sin embargo, este caso está ahí, y nosotros tenemos la esperanza que algún día este caso debe ser cumplida por el Estado de Guatemala a las familias, y que se refiere precisamente por la sobrevivencia de esas graves violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Estoy hablando de 154 millones de dólares es la que tendrá que dar el Estado de Guatemala a las 11,000 familias sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos por la construcción de la hidroeléctrica Chispa. Desafortunadamente eso no se ha podido, digamos, darle un paso importante, ¿verdad? Y por eso es que hemos hecho un trabajo con el gobierno aquí en los Estados Unidos. Empezamos ese trabajo desde el año 2010, que no han cumplido con la implementación del plan de reparación. Entonces empezamos a buscar aliados. Quizás alguno va a decir, bueno, pero Estados Unidos no puede ser un buen aliado. Obviamente no, porque sí cometió, digamos, podemos pensar en eso, porque también hay que recordar que durante el conflicto armado interno, el gobierno de Estados Unidos aportó gran cantidad de recursos para comprar armas, para ir a masacrar a más comunidades. Sin embargo, nosotros valoramos la respuesta ahora de los gobiernos de Estados Unidos.
Desde el año 2012 empezamos a hacer cabildeos al Congreso de los Estados Unidos con los diputados, principalmente en el Senado y con el senador Leahy, que nos ha dado una puerta abierta. Y entonces lo que pensábamos nosotros que era importante, que los países desarrollados que colaboran, que cooperan con Guatemala, deben de acondicionar su ayuda para estos países, porque son países violadores extremos de derechos humanos. Y por lo tanto, eso fue lo que hicimos. Empezamos a buscar y cabalmente logramos que en el año pasado, 2014, se aprobó la Ley de Asignaciones Presupuestarias de Estados Unidos con un lenguaje del caso Chixoy dentro de esa ley. Obviamente que no solo era con el senador, con los senadores, tuvimos que trabajar con un grupo de diputados, también tuvimos que trabajar con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca, porque obviamente el presidente Obama tiene que firmar esa ley, tiene que sancionar esa ley, y lo logramos. Para nosotros es un momento muy interesante, porque entonces la primera vez en la historia que entonces Estados Unidos acondiciona su apoyo para Guatemala, principalmente no le asigna recursos para el entrenamiento militar. Pero no solo el gobierno de Guatemala, sino que también acondicionó al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, que no pueden dar préstamos a proyectos que utilizan o explotan los recursos naturales, minería, el cultivo de palma africana y construcciones hidroeléctricas. Pero lo más interesante ahí es que logramos que ya no solo para Guatemala, ya no solo para Chixoy, sino que también Estados Unidos acondicionó a otros bancos más, al Banco Africano, al Banco Europeo, al Banco Asiático, al Fondo Monetario Internacional. Los castigó, donde les dicen, miren, ustedes no van a recibir el aporte de Estados Unidos si no cumplen con el plan de reparación del caso Chixoy en Guatemala. Eso es muy interesante, porque ya no solo entonces nuestro esfuerzo ya no solo fue para la comunidad de 33 comunidades, ya no solo es para Guatemala, sino que trascendió hasta el mundo entero, porque están acondicionados. Eso para nosotros es sumamente importante el trabajo que estamos haciendo. Obviamente que las leyes en Estados Unidos y en todo el mundo, pues las leyes, principalmente las presupuestarias, solo es para un año, pues tuvimos que negociar nuevamente para que se aprobaran nuevamente esas condiciones para este año. Esta que ven ahí es la propuesta de ley para el año 2016. Ya logramos nuevamente que dentro de esa ley, ustedes ingresan a la página del Senado de los Estados Unidos y encuentran esa ley y encuentran las condiciones que ha dado Estados Unidos ahora en contra de Guatemala. Pero ahora, esta vez, para el año 2016, eso lo cabildeamos precisamente en marzo de este año, ya no solo habla del caso Chixoy, porque también en Guatemala, principalmente las sentencias del sistema interamericano de derechos humanos en contra del Estado guatemalteco, 11 casos no han sido resueltos, no han sido, digamos, aceptados por el Estado de Guatemala, no las ha cumplido, no las ha aplicado a esas sentencias. 11 casos, y entre esos está el caso Río Negro. Entonces, ahora en esa ley, que aún es un borrador, es un anteproyecto de ley que se va a aprobar ahora, espero que en noviembre o diciembre, entonces no solo habla de Chixoy, sino que también habla del cumplimiento de las 11 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos humanos. Entonces, estamos en esto. Ya los primeros 2 semanas de noviembre, pues estaré allá en DC para volver a pedir a los senadores, a los diputados, para que voten a favor de esa ley, porque nos interesa mucho las condiciones que están dentro de eso. Obviamente ahí está, este señor es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, es un colombiano, y que yo le estoy pidiendo que este plan de reparación no debe ser solo compromiso del gobierno de Guatemala, sino que también ellos deben de cumplir su responsabilidad, ¿verdad?, de dar recursos económicos no reembolsables para que las familias puedan tener un cambio de vidas. Entonces,
Este caso, obviamente, hoy precisamente, bueno, ahí está Otto Pérez Molina. El año pasado pues se logró el acuerdo gubernativo, se llenó un estadio completo de nuestras hermanas y hermanos que están buscando justicia. Entonces, ese es un poco el esfuerzo que estamos haciendo en relación a la búsqueda de justicia reparadora, ¿verdad? Hoy precisamente se entregaron los primeros cheques a las familias, a primeros 126 familias en Rabinal, recibiendo el primer pago de la indemnización económica. Para mí es una satisfacción enorme, ¿verdad?, que logramos al final. Bueno, pero aparte de eso hay otros que no entran, digamos, hay otras familias que no entran dentro de los planes de reparación, las familias que estén en extrema pobreza, los sobrevivientes, los huérfanos, los hijos de los huérfanos no tienen oportunidad de tener estudios. Para nosotros es sumamente importante. Los países pobres, los países que no superan dentro de su situación, un nivel social, precisamente porque no hay educación. En Guatemala, garantizado la educación primaria, de primero a sexto grado primario. De ahí lo demás, el que quiere estudiar lo debe pagar. Y es una situación bastante difícil para nosotros. Familias pobres no pueden pagar sus estudios, y principalmente también hay otro factor cuando existe el machismo también. Principalmente las que menos tienen oportunidad son las mujeres. Por eso hemos creado un programa de becas, y si ven ustedes, la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque queremos que las mujeres, obviamente Adivima no va a poder hacer un cambio, digamos, en el sistema, en el país. No puede cambiar el mundo, pero queremos, digamos, cómo equilibrar esa balanza que está desequilibrada. ¿Cómo podemos ayudar ahí? Entonces, en este caso, tenemos un programa de becas donde deben entrar única y exclusivamente familias, hijos e hijas de huérfanos que nunca tuvieron una oportunidad de estudiar. Jóvenes o hombres de mi edad, afortunadamente yo tuve la oportunidad de estudiar, mas sin embargo mis compañeras y mis compañeros de mi edad no la tuvieron. Murieron sus padres, murieron a todos, pues nunca tuvieron la oportunidad. Y entonces no ven la importancia de esa educación. Porque entonces dicen que alguien que va a la escuela es ir a perder el tiempo, porque hay que llevarlo al campo, hay que llevarlo a la finca para ganar dinero. Entonces, ¿cómo poder hacer para que eso no suceda? Y eso es lo que estamos haciendo. Satisfactoriamente, tenemos 23 estudiantes ahora graduados. Felices, orgullosos por poder colaborar con nuestros jóvenes. Nunca pensaron en su vida de ser profesionales. Ahora son profesionales, pueden ir a la universidad. 10 de esos 23 están en la universidad ahora. Obviamente Adivima no puede apoyarlos a ellos, de darles un programa, de seguir apoyándose en la universidad. En mi vida yo sé que a mí solo me dieron mi nivel, mi high school, y hasta ahí. De ahí la universidad yo la tuve que buscar, trabajé todos los días. En la tarde yo estudiaba de 5 de la tarde para las 8:30 de la noche, a las 9 de la noche. Entonces, sí se puede seguir la universidad ya con el esfuerzo de cada uno. Y por lo tanto, ese es el sueño que tenemos con ellos. Este programa, gracias a dos iglesias aquí en los Estados Unidos, uno aquí en Colorado y otro en Arlington, en Virginia. Son que han venido apoyando a esos estudiantes. Tenemos 46 estudiantes cada año, ¿verdad? Nosotros apoyamos desde el primer básico hasta el diversificado, ¿verdad? Desde REIC hasta high school, termina sus estudios. Ya en la universidad ya no podemos apoyar. Pero también otra de las maneras que nosotros estamos trabajando con las comunidades es precisamente de recuperar esa memoria histórica. Muchos de los jóvenes, de los niños, la nueva generación, pues sus padres no tienen ese interés de explicarles a ellos qué fue lo que pasó. Y eso es muy delicado. Es muy triste si suceda eso, porque entonces vamos al camino de una repetición más a violaciones de derechos humanos. Todos sabemos que el que no tiene memoria, el que se olvida del pasado, puede suceder nuevamente una tragedia de esa naturaleza. Y por lo tanto es que nosotros lo que queremos es que conozcan ellos,
desde su forma de organización, ¿qué fue lo que hicieron los abuelos? ¿Qué utilizaron ellos? ¿Cuál era la práctica de ellos? Todo el aspecto puramente cultural, el traje, sus danzas, el idioma, ¿verdad? ¿Qué hacía una comadrona? ¿Qué hacía un sacerdote maya? ¿Verdad? Todo eso es lo que nosotros queremos enseñarles. Y esto obedece también, y eso contribuye a una garantía de no repetición. Porque entonces, si los niños, si los jóvenes se interesan de conocer esto y lo saben, pues obviamente no es tan fácil que se cometan un error de esa naturaleza. Y por lo tanto, entonces también, en ese sentido, decidimos crear un museo comunitario. El museo comunitario nació en el año 2000 y nuestro gran amigo William trabajó un año con nosotros también, apoyando este. Is everybody hearing me or just you? It was cutting in and out. Go ahead, just go ahead if it's working for everybody. Ok, entonces creamos este museo comunitario. Pero lejos de que sea un museo comunitario, para nosotros es un santuario. Porque entonces muchas de las familias van a esos lugares a conocer las fotografías. Entran en ese lugar y entonces van con ese estado emocional muy decaído, muy tristes. Y cuando entran en ese lugar, cuando salen con otro estado emocional totalmente diferente. Y cuando se les pregunta qué fueron a hacer, la respuesta más clara es que fuimos a ver a nuestra familia. Fui a ver a mi papá, fui a ver a mi hermano, fui a ver a mi tío. Entonces, para nosotros, aparte de que sea una sala de dignificación, es una sala de reencuentro, ¿verdad? Y la gente cuando salen ahí, pues afuera hay un lugar donde se puede, un altar donde pueden poner sus veladoras y donde pueden dejar unas flores para ellos. Todos los que están en esa sala son los que tuvieron un liderazgo dentro de su comunidad. Era comadrona, era catequista de la Iglesia Católica, era marimbista, era un artista, era un sacerdote maya, porque son ellos los que se murieron. Aunque para nosotros todos tienen la misma importancia como ser humano, sin embargo no podemos tener a 5,000 personas, 5,000 fotografías en una sala. Tenemos un poquito más de 300 y algo de fotografías, pero hemos escogido, digamos, los que tuvieron un liderazgo en su comunidad. Posteriormente también tenemos la sala de dignificación. Yo no sé si William todavía lo vio eso. Es hace poco que se tuvo ese cambio. Para enseñarle a los jóvenes todo lo que hace, como les decía, los instrumentos musicales que se utilizaban en ese entonces, las danzas que estaban en ese entonces, como la gastronomía. Muchas veces ahora van a un restaurante, consumen pollo frito y entonces al final pues se está perdiendo realmente la comida tradicional del pueblo. Y entonces les estamos enseñando a ellos, a los jóvenes, pero no solo los jóvenes que se reciben una beca, sino que la mayoría de los estudiantes en el área participan en ese tipo de talleres de memoria histórica. Como ven, compartimos también charlas con las niñas y los niños de las escuelas, ¿verdad? Dándoles a entender a ellos qué fue lo que pasó durante el conflicto armado. Los procesos de exhumaciones que se dan para, al final, se logra el entierro digno de nuestras hermanas y hermanos. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros hacemos humildemente en nuestro trabajo. Así de que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Yes, please feel free to ask any questions. Yo tengo una pregunta. Yo entiendo que grupos de mujeres mayas sobrevivientes de genocidio, ellas han trabajado en esos años para enseñar su mismo, especialmente de violencia sexual contra ellos. ¿Usted conoce sobre ese trabajo? Mire, las violencias sexuales
en esa época sí se dieron y precisamente tenemos un equipo para trabajar con eso. Para nosotros no es un caso aislado al genocidio, porque ya se imaginan ustedes la dignidad de una mujer, ¿verdad? Principalmente indígena, y para que sean violados por grupos de militares, ¿verdad? Es un acto, digamos, cruel, y que para nosotros no debe ser un caso separado. Hay un pequeño, digamos, conflicto dentro de las otras organizaciones que dicen, bueno, pues el acto de violación sexual es un caso totalmente diferente al genocidio, pero para nosotros forma parte del genocidio, porque es la desvalorización, ¿verdad? de una cultura, de un grupo étnico, ¿verdad? Principalmente los pueblos indígenas, el pueblo maya. Entonces, sí, efectivamente, dentro de nuestro equipo hay un equipo exclusivo que está trabajando sobre este caso, pero va dentro del caso de genocidio contra el pueblo maya Chis. Sí, por favor. Gracias. My introduction to what's been going on in Guatemala was Rigoberta Menchu's book. And I imagine her presidential bid was kind of a restorative justice act in itself. I was wondering if there's any sort of other political movements, people running for city councils, that kind of thing. And also, as part of the reparations, is anybody getting land any place? And one last, can you speak to community radio? I understand some Mayans have community radio stations going on there. If you have any awareness of that, I'd like to know about it. Sí, bueno, primero con Rigoberta Menchú. Sí, efectivamente, bueno, muchas veces, si hablamos solo del libro de Rigoberta, nos pueden decir que nuestra versión es, digamos, parcializada, ¿ya? Por eso nosotros nos guiamos más al informe de esclarecimiento histórico que fue elaborado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que es totalmente aislado a Guatemala, digamos, porque esa comisión fue formada por las Naciones Unidas, ¿verdad? Que hizo un trabajo extraordinario. Obviamente no estoy desacreditando el trabajo de Rigoberta, es una gran hermana, yo la estimo muchísimo, ¿verdad? Ha hecho un trabajo extraordinario, su vida, porque el libro de ella es su vida, más que todo. Y lo mismo así como Rigoberta, hay miles y miles de hermanos, ¿verdad? Entonces, obviamente, complementa toda esta historia del pueblo que ha sufrido enormemente. Desafortunadamente, esa es la parte, digamos, que han logrado los que se interesaron a ese tipo de actos de genocidio y la represión, ¿verdad? Muchos de los pueblos pues fueron, digamos, engañados, inclusive hasta muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿por qué en esa zona hubieron muchas familias sobrevivientes, son víctimas y gana precisamente el general, por ejemplo? Pero nunca se preguntan esas personas que estos lugares donde ganan esos generales, porque la gente está en extremísima pobreza, tienen todo el dinero del mundo para hacerlo. Miren, las grandes millonarias de dinero que se utilizan para las campañas electorales compran votos. Cuando ya se están cerca de las elecciones, un día antes para las elecciones, entregan, nadie le cae mal $100 o $50 que le entreguen en efectivo. Entonces, y Rigoberta Menchú no tiene ese dinero. El pueblo no tiene ese dinero para poder competir con esos grandes empresas, porque son empresas de partidos políticos, porque eso es lo que hay, ¿verdad? Politiqueros, mentirosos, corruptos. Y el principal, obviamente no quiero generalizar, pero la mayoría de los militares están involucrados en graves violaciones humanas y son corruptos, narcotraficantes. Otto Pérez Molina es uno de ellos.
Mire, los grandes desfalcos que hicieron durante su gobierno, y ahora están encarcelados, presidente y vicepresidente. Entonces, obviamente no hay capacidad de poder enfrentar o poder competir con eso. Durante el tiempo a mí me han ofrecido ser candidato, 3 oportunidades me han ofrecido de ser candidato a diputado. Nunca lo he querido, porque no quiero hacerlo. Yo siento que puedo hacer mayores cosas estando fuera y que no dentro del gobierno, ¿verdad? Y por otro lado, en relación a las reparaciones de las tierras, yo creo que primera reparación que se da en Guatemala sobre el caso del Chixoy es esta. Ojalá que logremos. No hemos podido todavía la obtención de las tierras como una medida de reparación, pero dentro del plan de reparación sí establece la recuperación de esas tierras. Han habido entrega de tierras, por ejemplo, a los grupos hermanos campesinos, pero no es regalado porque ellos les dan la tierra donde tienen que pagar por cuotas al Estado de Guatemala, ¿verdad? Que no es una reparación porque lo están comprando. Entonces, el caso Chixoy es un caso único donde el gobierno tendrá que devolver las tierras a los legítimos dueños. Did you have a comment on community radio being utilized? Perdón, sí. Bueno, la verdad todo el mundo queremos una radioemisora comunitaria. En Rabinal, donde nosotros estamos, hay un grupo, hay una asociación que se creó, precisamente está trabajando con la radio comunitaria que se llama Maya Juntoj. Es una radio totalmente comunitaria. Nosotros quisiéramos tener una, pero no tenemos esa capacidad de logística, dinero, porque obviamente se requiere recursos. Nos interesa muchísimo la radio comunitaria, porque todos los medios de comunicación, bueno, no todos, la mayoría, son medios a favor del Estado, a favor de las transnacionales, a favor del sector militar, a favor de los empresarios. Pues, estamos vedados totalmente, digamos, de emitir opinión, ¿verdad? A tal como nosotros lo queremos. Y si bien nos entrevistan, tergiversan la información. Entonces no hay frecuencias que son solamente para las radios comunitarias. La radio comunitaria en Guatemala se ha catalogado como radios ilegales, a pesar de que están los convenios internacionales, ¿verdad? En relación a la creación de radios comunitarios. No existe en Guatemala. A todas las radios, los hermanos se han ido a la cárcel, ¿verdad? Pagar una pena de cárcel por tener una radio comunitaria. Son atacados en Huehuetenango, al occidente, al oeste del país. El mismo alcalde local le cayó muy mal porque la radio comunitaria estaba transmitiendo los efectos de la minería. Entonces fue cerrado, ¿verdad? Y llevado a la cárcel los directivos de esa agrupación. Es difícil, es sumamente difícil en esos países. Ojalá que en Guatemala tuviéramos un cambio después de todo este golpe que se ha dado. Tanto el gobierno corrupto, pero también el pueblo se ha levantado. Espero yo que tengamos un cambio del sistema en nuestro país. My name is Tommy, and I'm active in Denver Justice and Peace. And thanks for being here. And I want people here to know that Denver Justice and Peace provided human rights accompaniers to live in Guatemala, to live in villages after the peace accords were signed, because the people who returned in Guatemala from places of refuge in Mexico and in the mountains were afraid. They were still greatly afraid. And so people from here and people from other communities in North America and Europe lived in communities in Guatemala. And so
Those people then went on to provide, when the people continued to feel safe, they went on to provide accompaniment to witnesses to genocide who could testify at the trials of generals, presidents, and so on. And some of them have. Some of our people accompanied witnesses to genocide who testified at the trial of Rios Montt. We did this for 17 years. So I want to know this also. But after this experience helped me to learn more about what was happening in Guatemala, I decided to live in Guatemala. I live much of the time in Guatemala, in Santiago Atitlan, in the highlands, and I can say that many people, the war is not discussed. People are silent about it. People live with people who were active in the killings. The Civil Patrol people are back in their communities. The people who were part of the guerrillas are back in the communities, and people are afraid. They still are afraid. They do not want to discuss what happened during the war, which to me is a tragedy because they keep it silent. Fortunately, through serendipitous means, I came to know Juan and his organization. I visited there, and from my observation, this organization does more to educate young people, to tell the story of what happened in the war, to fight for the rights of people who were victimized by the war, and in the case of the Shishoy Dam, the victims who lost their land. There could be other organizations I don't know about that does this in Guatemala, but to me, he is a shining example. Adivima is a shining example of what can be done to help people understand what happened and to bring more of a sense of their own worth and self-esteem. I have introduced him to leaders Mayan leaders in the community where I live. And for various reasons, it's very hard. Juan helps this organization raise a lot of money that helps to support the organization and the efforts that they do. He's known throughout the United States and Europe. I'm proud to call Juan my friend. I'm so glad he has a chance to know my friends here in Denver. To me, he is an example of a person who has great courage, great stamina, great intelligence. I mean, I could think of all kinds of adjectives to say about Juan and what he represents, what he's done, and what he is doing. And if you could imagine that this dam was built and all these people were displaced and not a cent from the government was done to pay them, not even some water from the dam that they built to come down to help with the crops and the animals and the sustenance of the life they have right below the dam. So it's a remarkable thing what he has done, taking this issue to the Inter-American Court, taking this issue to officials in the United States to get for the first time for the United States, I believe it's the first time for the United States to withhold money to Guatemala until they do what they're supposed to do, what they've been ordered by the Inter-American Court to do. So, yeah. Thanks, Tom. Thank you, Juan. Yeah.